el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el cual el Departamento de Justicia, la Fiscalía de Estados Unidos, retiró los 4 cargos de narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, cargos que llevaron a su detención el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando llegaba para un viaje familiar acompañado de su esposa, sus hijas y sus nietos. Todos fueron detenidos en ese momento. Posteriormente fue trasladado, como se ha informado, a la Corte de Nueva York. El general siempre se declaró no culpable. Es más, todavía el sábado pasado su abogado Rafael Heredia, le informé a usted, desmintió la especie que se había corrido de que estaba ofreciendo una negociación para declararse culpable. ¿A cambio de qué? A cambio de un mejor trato, lo que Rafael Heredia desmintió totalmente, reiterando la inocencia del general. Esto ocurrió el sábado. Ayer lunes fue el día de la sorpresa, del vuelco, de algo inédito. Jamás se había registrado algo así en la justicia de Estados Unidos, como tampoco jamás se había registrado que, existiendo un acuerdo de colaboración que obliga al intercambio de información entre las agencias de seguridad y los gobiernos de México y Estados Unidos hubiera ocultado la investigación contra el general Cienfuegos, no hubiera pedido a México, como correspondía, su detención con fines de extradición para ser juzgado allá. Se la guardaron casi más de un año, de agosto de 2019 a octubre 15 de 2020, para detenerlo, escondiendo la información que por acuerdo tenía que haber compartido con el gobierno de México. Ayer, como le informé también, el general tuvo la audiencia que estaba prevista para ayer miércoles, en la cual el fiscal del Distrito Este de Nueva York le pidió a la jueza que le anunció que se desistía de los cargos y por tanto pues ella tenía que hacer lo mismo, digo yo, porque si no hay una acusación, pues ¿de qué lo van a procesar? En fin, yo le aprecio mucho. En un avión contratado por el gobierno de Estados Unidos, un Grumman 4 que tenía matrícula estadounidense, empezaba con N, volaron al general acompañado, decía, de los US Marshals, los alguaciles del Departamento de Estado, del aeropuerto de Teterboro en Nueva York al aeropuerto de Toluca. Allí descendió el general, pasó al hangar, a las oficinas que están en el hangar de la Fiscalía General de la República. Le informaron de su situación, pues que hay una averiguación, hay una carpeta de investigación iniciada, pero no hay nada en su contra. Pasó un examen médico que aceptó y de ahí se fue a su casa en Ciudad Satélite. Le aprecio mucho esta tarde al abogado Rafael Heredia, que no haya aceptado esta llamada. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Hola Joaquín, buenas tardes, para servirte. A ver, esto es algo inédito. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Nunca, aunque conozco desde hace muchos años todos los tratados bilaterales en estas materias de colaboración entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y México. Pero nunca se había dado un caso similar. Sí. Tampoco jamás había ocurrido, Rafael, que sin participar, sin informar, como es la obligación de acuerdo a los acuerdos de colaboración en materia de seguridad, al gobierno de México o a otro gobierno de un país amigo, aliado y en este caso además vecino, se detuviera al exsecretario de la Defensa Nacional. Pues no, es un asunto inédito, efectivamente, Joaquín, y pues nosotros solamente leímos el indictment, que es sí, la acusación de este gran jurado, y la propuesta, ¿verdad?, la petición de la orden de aprehensión, la cual se giró el mismo día por la juez, ¿verdad? Entonces, sí, las pruebas no las conocemos, no sé cuáles serán, ¿verdad? Ellos utilizan mucho los testigos protegidos, ellos utilizan muchos elementos que nosotros no, ¿verdad? No tanto. Y pues aquí estamos como merece, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas y de los militares mexicanos, el señor general
Cienfuegos en su casa, con su familia, de donde jamás debió haber salido. Así es, o donde sí debió haber salido, de donde Pero jamás... me refiero, nunca pudo, Sí. fue arrestado de una manera que no va con la verdad, desde mi punto de vista, y en condiciones muy de un solo lado, ¿verdad? Y sin avisarle a México que un alto funcionario que pudiera ser el segundo hombre más importante dentro de la administración política en nuestro país sufriera este ataque. Entonces, pues nunca estuvimos de acuerdo, ni yo ni nadie. Por eso yo he resaltado mucho, Joaquín, en darle las gracias al señor presidente López Obrador, en darle las gracias al señor presidente Trump, así como a los fiscales Gertz Manero, al doctor, así como a William Barr de Estados Unidos, y la muy buena gestión que también hizo nuestro canciller Ebrard, y el apoyo incondicional que le rindieron al general Cienfuegos todos sus compañeros de armas del ejército mexicano, así como los de la Marina de México. Yo, abogado Rafael Heredia, estoy hablando con Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos. Desde un momento registré que había una lesión en el espíritu de cuerpo militar, que es muy fuerte, ¿sí? El espíritu de cuerpo, ante este caso, ante la captura del exsecretario. Creo que sí, la lesión sí se debe de haber dado. No estaban en lo absoluto de acuerdo de cómo se le había tratado a un general de alto rango, ex secretario de la Defensa de México. Ahora, dime, ¿tú has hablado ya con él? Sí, ayer tuve una plática muy breve en la noche, donde ya él estaba muy cansado, llegando a su casa, ¿verdad? Entonces, quedamos de darnos unos días para que él goce a su familia, descanse mucho, yo también para quedarme, aunque sea un par de días, descansando un poquito, porque sí fue agotador este asunto para mí también como abogado y como ser humano y amigo de Salvador. Ahora, dime una cosa, abogado Rafael Heredia. En algún momento, en el proceso, en el curso de su detención allá en Nueva York, casi un mes, ¿pudiste reunirte con él? Hablé con él varias veces por teléfono. El motivo por el cual yo no me reuní con él, ni tampoco se reunieron con él los abogados, y solamente las personas que vieron físicamente fueron la cónsul en Los Ángeles con sus colaboradores y el cónsul Jorge Islas con sus colaboradores de Nueva York. Por la cuestión del COVID está prohibido, por eso fue que no se le podía visitar. Ahora, ¿qué te decía él cuando hablabas? Digo, ya se puede contar, ¿no? Lo que me decía era que estaba sorprendido, que él no había cometido ningún ilícito y que estaba dispuesto a defenderse hasta donde diera. Eso fue el mensaje de él. Ese siempre fue el mensaje. Desde la primera vez que hablé con él por teléfono me dijo que él era inocente y que por favor acreditáramos su inocencia a través de la verdad. Cuestión que íbamos a hacer, obviamente, con los abogados de los Estados Unidos. Dime una cosa, abogado Rafael Heredia, ¿en qué condiciones se encontraba? ¿En el centro de detención? ¿Estaba en una celda? ¿Estaba solo? ¿Estaba acompañado? ¿Qué horarios tenía? ¿Qué limitaciones? Estaba solo, comía normalmente, salía a caminar, es como en una cárcel
pero sobre todo tenemos el grave problema de las cuarentenas. ¿Sí? Las cuarentenas, tenía que estar solo porque venía de estar con gente, entonces pasó el tiempo de la cuarentena, tanto en Los Ángeles, los 14 o 15 días, y otra vez lo volvió a pasar también solo, y en Nueva York. ¿Sí? Pero son las condiciones que hubiera pasado él o cualquier otro interno. ¿Sí? Sí, estaba en una celda. Estaba en una celda, efectivamente. En unos... Estas prisiones son del tipo que son en edificios, entonces podía ver desde una rendija a la calle. Es la misma donde está Genaro García Luna y donde estuvo Joaquín Guzmán Loera, ¿no? No lo sé, fíjate que no sé ellos dónde han estado internos. ¿Dónde está García Luna? No lo sé, yo no sé dónde estará esta persona. Dime de lo que, abogado Rafael Heredia, dime, de lo que has logrado saber de las acusaciones, ¿eran todas versiones de testigos protegidos? Puede ser, pues ellos mencionan algo de eso en la acusación y también en el equivalente a la orden de aprehensión, pero no dan nombres, no dan unas fechas ni lugares determinados, son muy vagas. Tu sistema es así, y después ya en juicio se comienzan a dosificar las pruebas, ¿verdad? Y siempre se están haciendo más largo el procedimiento, ¿sí? Y no te enseñan todas las cartas como se debería de hacer en un juicio justo y leal. Uno de lo que has sabido en lo que basa prácticamente el caso es unos mensajes en BlackBerry. Imagínate BlackBerry en 2017, 2015 a 2017. Nosotros tenemos por ahí un estudio que hicieron en mi oficina respecto al BlackBerry y no corresponde cronológicamente a los tiempos que dice la acusación, ¿verdad? Sí, yo bueno, no me acuerdo cómo se usaba, la verdad. ¿Tú sí? Bueno, pues es que dice que en un mensaje de BlackBerry estaban hablando dos delincuentes que se referían al padrino. ¿Y quién es el padrino? Y uno le dice al otro, mira, ahí está en la tele, préndela. Sí. Y estaba el general Cienfuegos. Pero fíjate que no hay ni tele, ni hay padrino, y hay otro que también le pusieron el sobrenombre Cepeda, el Cepeda, así de apellida, ¿verdad? Y son muy dados no nada más en Estados Unidos, son muy dados en muchas fiscalías del mundo en agravar la personalidad de las personas detenidas o sujetas a un proceso, aumentándoles o creándoles un sobrenombre y un apodo. En casi todos los casos, siempre les están poniendo ahí los apodos que vayan ad hoc para que también la publicidad pueda ser mayor. Dime, Rafael Heredia, ¿qué es lo que sigue ahora? Mira, lo que sigue es que yo creo que estudiará la Fiscalía General de la República. El doctor Gersmanera es un profesional en esto. Lleva muchos años de conocer el derecho penal mexicano, ha estado en cargos importantes, a él le gusta y conoce muy bien el sistema acusatorio. Entonces él y su equipo revisarán los elementos que enviaron de los Estados Unidos, los cuales yo desconozco, el general desconoce y nadie más conoce esos elementos, salvo la propia Fiscalía de la Nación. Pero son 700 páginas, ¿no? Para que es lo que habla de las 700 páginas. En caso de que del estudio de esas documentación resultara una cita, pues le harán llegar la cita general, y si no encuentra nada,
pues no habrá citas, Joaquín, Pues sí, ¿verdad? pues sí. Pero no quiero dejar a un lado el amarillismo de sobre todo las redes sociales, ¿no? Que van a gritar cosas que no son acompañadas a la verdad. Bueno, pues fíjate, yo escribí hoy, fue López Obrador, y dije que esta fue una decisión personal y una instrucción a Marcelo Ebrard, y una operación de López Obrador y de Marcelo Ebrard, allá en lo diplomático, más la vertiente que le tocó jugar al fiscal, al doctor Gertz Manero, ¿sí? Con William Barr. Sí. Pero yo solo quiero recordar, hablando de la 4T, quiero recuperar porque siempre, como dicen, pues siempre hay un Twitter, ¿no? Sí. Al doctor John Ackerman, que tanto, el principal propagandista, pues, el principal protagonista, pues, el principal, ¿cómo te diría? Propagandista, ¿sí? De la 4T, que cuando lo detuvieron inmediatamente dijo, este es un logro de la 4T, presionaron al presidente López Obrador y no, otros presidentes lo hubieran impedido. Cuando finalmente el presidente López Obrador, que también creo que dio un vuelco, tomó la decisión de intervenir en esto, y con este resultado, insisto, inédito. Inédito, y de veras estamos muy agradecidos con él. Y sí con la segura intervención que tuvo Alejandro Gertz también en esto, y lo espléndido del internacionalista que es Marcelo Ebrard. Y también muy bien. el muy respetado general secretario de la Defensa Nacional, sí, Luis Crescencio Sandoval. Bien. Bueno, Rafael, pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono, te mando un saludo. Amigo, abrazos en casa, por favor. Muchas gracias igualmente, y ahí seguiremos hablando a lo largo de este caso. Cómo no, y muchas gracias también, me aprovecho para dar las gracias a don Rogerio, a Jaime, a Andrea y a Lorenza, por ese gran medio de comunicación. Eso que ni qué. Gracias. Gracias. Un abrazo, Rafael. Que estés muy bien, Rafael Heredia, el abogado del general Cienfuegos.